Good morning, my dear students. How are you today? I hope you're really good. Okay, so guys, you know that we have been talking about the present perfect in the past couple of weeks and classes, but now we are going to talk about the present perfect, but we are going to compare it to the past simple. En esta clase vamos a comparar el presente perfecto que ya lo hemos visto con el pasado simple. These two tenses, what specifically past simple tense, it is a tense that you have studied before, ¿ya? Okay. El pasado simple es un tiempo que ustedes ya han visto en el pasado. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar este nuevo tiempo del present perfect con el pasado simple, como les señalé. Y, ¿se acuerdan que yo les dije en las clases anteriores que el present perfect, nosotros el primer uso que vimos fue cuando queríamos, cuando nosotros queríamos hablar de algo que había sucedido recientemente, algo que habíamos hecho justo en el momento anterior o había pasado para también enfatizar o en general ese tipo de usos que nosotros ahora vamos a cambiar. Yo les dije que existían más de un uso del present perfect. El de hoy ya se los voy a contar. So, let's go. Today's objective is to compare the uses of present perfect and past simple tenses, okay? Compare. We're going to see them side by side. We're going to see how does the present perfect works and how the past simple tense works, okay? So, let's begin. Shall we? The present perfect versus the past simple. How both tenses work. So, the present perfect tense. Vamos a partir por el present perfect, que ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que yo les dije que era para hacer cosas que habían sucedido hace poco tiempo o que habíamos hecho hace poco tiempo? Ok, el nuevo uso que vamos a aprender es que el present perfect tense sirve para indefinite point in time, cuando queremos decir algo pero sin señalar cuándo lo hicimos en el pasado. No queremos señalar, por ejemplo, el día ni la fecha. No queremos especificar. Entonces, cuando queremos decir algo que ya hicimos en el pasado, pero sin decir exactamente cuándo, usamos el present perfect. So, that's why it says indefinite. Indefinite significa indefinido. Yo no sé cuándo. Okay? So, we don't know when this happened. Examples. I've got 3 for you. Tengo 3 ejemplos ahí para ustedes. James has bought a new bike. When? We don't know. James ha comprado una nueva bicicleta. ¿Cuándo? No sé o no sabemos. Number 2. We have traveled to Europe. When? We don't know. We have traveled to Europe. Solamente le estoy diciendo que hemos viajado, pero no cuándo. And number 3. Cindy has read a book. When? We don't know. Maybe it was yesterday, or maybe it was 2 weeks ago, or 3 years ago. We don't know. No sabemos con exactitud cuándo, pero Cindy leyó un libro. Entonces, como ven, en estos 3 ejemplos, yo usé el present perfect con las mismas reglas que lo aprendimos antes, no cambian, pero el sentido del uso es distinto. Ahora nosotros lo estamos viendo para poder señalar algo que hicimos, pero no queremos decir cuándo. ¿Ok? Como en esos 3 ejemplos. Now, let's review the past simple. Vamos a volver a repasar el pasado simple. Vamos a ver algunas reglas también, en caso de que se hayan olvidado. So, the past simple tense, on the contrary, talks about a definite or specific point in time. Este es como el opuesto al present perfect. Cuando yo sí quiero hablar de algo específicamente cuando lo realicé en el pasado, yo utilizo el pasado simple, no el present perfect. Por eso dice ahí definite or specific point in time. Dice que es un tiempo definido o específico en el pasado. Por ejemplo, usé las mismas oraciones de antes, si ustedes se fijan, pero esta vez las transformé a past simple. Dice, James bought a new bike yesterday. Y si ustedes se fijan, están en verde los adverbios de tiempo o expresiones de tiempo.
que a mí me ayudan a saber de que eso fue hecho en algún momento. James bought a new bike yesterday. When? ¿Cuándo compró la nueva bicicleta? Yesterday. Ayer. Number 2. We traveled to Europe 3 years ago. When? 3 years ago. ¿Cuándo viajamos a Europa? 3 años atrás. And last sentence. Last night, Cindy read a book. When? Last night. ¿Cuándo Cindy leyó un libro? Anoche. Entonces, si ustedes se fijan, con el pasado simple lo que hacemos es decir que esas cosas las hicimos en el pasado, pero con exactitud del tiempo, cuando las hicimos. Si ustedes también se fijan en las oraciones, las dos primeras, el adverbio o expresión de tiempo está al final. Usualmente van al final y en la mayoría de las veces se pueden colocar al final. En ocasiones las puedo colocar al principio. De hecho, todas estas oraciones que están acá, yo podría trasladar esa palabra que está en verde al principio y no habría problema porque el sentido igual se entendería. Pero, ¿qué tengo que hacer yo si la palabra de tiempo la uso al principio? Después de esa palabra debo colocar una coma. Como ustedes se fijan, en las dos primeras no hay coma. Decimos, James bought a new bike yesterday and we traveled to Europe 3 years ago. Pero en la última oración dice, last night, Cindy read a book. Ya esa es como la única regla de ortografía que podríamos seguir. Si yo uso esa palabra al principio, tiene que ir una coma. Si la uso al final, no. Y tienen que fijarse en ese tipo de órdenes. Pero también yo podría haber dicho la última oración usando esa palabra al final y también se hubiera entendido. Por ejemplo, Cindy read a book last night. ¿Se fijan? Cindy read a book last night. O last night, Cindy read a book. Ok, no se vayan a olvidar de eso. Ahora, how does the past simple tense work? ¿Cómo funciona el pasado simple? Porque esto es algo que ya deberían conocer, pero vamos a activar conocimientos previos para que puedan recordarlo. So, we've got the past simple tense in affirmative sentences, cuando yo quiero decir oraciones en positivos o afirmativas. Acá tengo las reglas y separé cada parte de la oración con un color distinto para que puedan verlo bien, para que puedan identificarlo bien. Como siempre, las oraciones en inglés parten con una person o subject, con el sujeto o con una persona que realiza la acción. Después de ello viene el verb in past simple tense, viene el verbo en pasado simple. Después de eso viene un complemento, and then specific point in time. Y al final de la oración va el tiempo en específico que yo quiero señalar. Examples. Daniel played the guitar 2 hours ago. ¿Cuándo tocó Daniel la guitarra? 2 horas atrás. Samantha went to the doctor on Monday. ¿Cuándo fue Samantha al doctor? El lunes. My mom and I made a cake last weekend. ¿Cuándo hicimos una torta con mi mamá? El fin de semana pasado. And last, Chile won the Pacific War in the 19th century. Chile ganó la guerra del Pacífico. ¿Cuándo? En el siglo XIX. Alright? Entonces, si ustedes se fijan, como estamos viendo que el pasado simple nos sirve para hablar de cosas específicas con un tiempo en específico, les agregué esta parte de la oración y la puse como specific point in time, tiempo en específico. Ahora, si ustedes se fijan en los verbos, hay algunos que terminan en ed, ed y otros que no. Todos esos verbos que están en estas oraciones están en pasado. Pero para eso, don't forget, there are regular and irregular verbs. Hay verbos regulares e irregulares. Y esto también se lo señalé para cuando vimos el present perfect. Aunque tienen que saber algo. El pasado simple, ¿se acuerdan que yo les dije que había una lista de verbos irregulares? Porque los regulares usualmente no los colocan en listas, pero los irregulares sí. Siempre tienen 3 columnas. Base form, que es la primera de la izquierda. Después al medio tenemos past simple, que esa es la que nos sirve ahora. Y después tenemos el past participle,
que es el que nos sirve para el present perfect. Examples. Regular and irregular verbs in the past simple tense. Y si se fijan en el título les coloqué en rojo, in the past simple tense, porque estos verbos regulares e irregulares son del pasado simple, porque el pasado participio que me sirve para el presente perfecto, acuérdense que cambia. No siempre es igual. Entonces, regular verbs, played, stayed, visited, traveled, looked, etc. In the past, they have the ed ending. Todos los verbos que terminan en ed son regulares. ¿Ya? Hay unas pequeñas excepciones, pero la mayoría, gran mayoría, por no decirlos todos, los que terminan en ed son verbos que están en pasado simple y son regulares. ¿Por qué? Porque siguen una regla de colocar una ed al final de los verbos para transformarlos al pasado. Por otra parte, los irregular verbs, went, que viene del verbo go, bought, que viene de buy, caught, que viene de catch, knew, que viene de know, made, que viene de make. Si ustedes se fijan, entre paréntesis está su forma base, base form. Y en pasado cambian algunos mucho. Por ejemplo, go se transforma en went. No tiene nada que ver con el presente o con la forma base. Buy, bought, catch, caught, know, knew, make, made. Algunos cambian solo una letra. Incluso hay algunos verbos en pasado que se mantienen igual. Por ejemplo, put y cut. Entonces, como dice acá, they change their form without rules. Cambian en su forma y no siguen ninguna regla. Pero también, como yo les dije el otro día, ¿cómo podemos, si yo tengo una lista de verbos irregulares, cómo yo podría aprenderme mejor o más fácilmente los verbos? Los puedo agrupar en los que terminan parecidos. Siempre hay una forma de poder agruparlos para que sea mucho más fácil que aprendérselos verbo por verbo. Alright? So, ¿qué pasa ahora con las oraciones negativas? Past simple tense negative. Es el mismo orden de la oración, excepto dos cositas que tenemos que poner mucha atención. Si ustedes se fijan, después de la person viene algo y es didn't. Cuando yo hablo en pasado simple, en negativo, yo tengo que usar didn't, que es lo mismo que decir did not. Pero aquí tienen que poner mucho ojo y mucha atención. El verbo ya no va a ir en pasado. Cuando yo uso didn't, el verbo no va en pasado, sino que va en su forma base o, por decirlo de alguna forma, presente. Por ejemplo, yo digo Daniel didn't play the guitar. No digo Daniel didn't played en pasado. No, eso está malo. No puedo tener dos pasados. El pasado tiene que estar en el didn't y el verbo queda en presente o su forma base, como usualmente le conocemos también. Entonces, las mismas oraciones que tuve antes, en las oraciones afirmativas las puse acá en las negativas. Examples, excepto la última que la cambié un poquito. Daniel didn't play the guitar 2 hours ago. Daniel no tocó la guitarra 2 horas atrás. Samantha didn't go to the doctor on Monday. Samantha no fue al doctor el lunes. My mom and I didn't make a cake last weekend. Mi mamá y yo no hicimos una torta el fin de semana pasado. And Chile didn't win World War II in 1945. Chile no ganó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Repito, niños, por favor, porque estos son errores comunes que yo he visto aquí en todos los colegios. Es muy común, porque se confunden. Cuando uso didn't para las oraciones en negativo en pasado simple, el verbo ya no va en pasado, porque sería redundante, sería como volver a señalar un pasado, cuando el pasado ya está en el negativo. ¿Okay? Entonces ahí tienen que fijarse de que el verbo va en su forma base o presente, como muchos lo conocen, y no en pasado. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Estamos viendo preguntas. Preguntas que pueden ser respondidas con yes o no. Passing. Okay, so now the questions, yes or no questions, preguntas que pueden ser respondidas con sí o no.
¿Se acuerdan que yo les dije para el presente perfecto que nosotros podíamos cambiar el orden de la oración en afirmativo dando vuelta a algunas palabras para transformarla en una pregunta de sí o no? Yes, lo mismo pasa aquí. The same happens. Lo mismo sirve también para el pasado simple. Este es un truco, algo mecánico que les puede ayudar a ustedes. Entonces tomamos el orden de la oración en afirmativo del pasado simple y cambiamos las dos primeras palabras. Entonces, en vez de tener person plus did plus verb in the base form plus complement plus specific point in time, partimos con el did y luego colocamos la persona y todo el resto de la oración queda igual. Por ejemplo, did Samantha go to the doctor on Monday? ¿Fue Samantha al doctor el lunes? Did Daniel play the guitar 2 hours ago? ¿Tocó la guitarra Daniel 2 horas atrás? Y como yo les dije que son preguntas con yes or no, las podemos responder con yes or no. Cuando respondemos yes, decimos yes, coma, y luego va la persona, dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, Samantha es she. Entonces yo diría yes, she did. Y en el caso de Daniel, si es que no hubiera hecho eso lo que señalaba la pregunta, yo diría no, he didn't. Entonces, yo les pongo entre paréntesis person porque va a depender de cómo sea la pregunta. Si mi pregunta dice he, la respuesta tiene que tener he. Si mi pregunta dice she, tiene que tener she. Si dice they, tiene que tener they. Ya sea en positiva o negativa. ¿Ok? So, up at this point, hasta este punto, si ustedes todavía no entendieron bien o a lo mejor les costó y se distrajeron y quieren volver a repasar, pueden volver atrás en el video las explicaciones, porque de ahora en adelante les voy a explicar unos ejercicios que sería bueno que los hicieran. Vamos a partir de los ejercicios más simples y durante estas clases de esta semana vamos a ir aumentando en dificultad los ejercicios. Por ahora nos vamos a centrar en los ejercicios, en 2 ejercicios. ¿Ok? So remember, if you want to go back, si quieres volver atrás, you have to rewind. Vuelve atrás nomás y no hay problema para poder revisar de nuevo la materia. So let's go. Exercise time. So, exercise 1, group the sentences. En el ejercicio 1 vamos a agrupar las oraciones. Como dice la instrucción ahí. Instruction. Here there are 6 sentences. Put them into one of the 2 groups. Las 6 oraciones que tenemos ahí las debemos agrupar en uno de los 2 grupos. El grupo 1 es definite point in time, las oraciones que tienen un tiempo definido. And group 2, indefinite point in time, las oraciones que tienen un tiempo indefinido. Tienen que leer cada una de ellas y decidir dónde colocarlas en uno de estos 2 grupos. Lo pueden hacer en el cuaderno. La idea es que trabajen en su cuaderno. Entonces, en su cuaderno colocan 2 grupos. Group number 1, definite point in time. Group number 2, indefinite point in time. Y las 6 oraciones que tienen acá son las que deben dividir en alguno de estos 2 grupos. Number 1, Kiki Harrison washed her dad's car last week. Number 2, Debbie last saw her friend Lisa 10 years ago. 3, I admire my friend Tony. He has traveled all around the world. Number 4, I lived in Brazil for 2 years. Number 5, my favorite band has released 3 albums so far. And number 6, Edward VIII abdicated the throne in 1936. Este primer ejercicio es como bien simple, probablemente ya pudieron, incluso a medida que van leyendo, dividiendo esas oraciones en uno de los 2 grupos. Pongan atención, siempre lean bien y dividan los grupos. Right? And exercise 2. You have to change the tense. En este ejercicio 2 vamos a cambiar el tiempo. Vamos a transformar una oración que está en positiva a el pasado simple, ya sea positivo o negativo. Como dice acá, instruction. Here there are 6 sentences in the present tense. Change them into the past simple tense, positive or negative. ¿Ya?
Y les puse un ejemplo. Por ejemplo, diría, My mom plays the guitar. Mi mamá toca la guitarra. Y yo le estoy diciendo entre paréntesis, positive past tense. Tienen que transformarlos a el pasado en positivo. ¿Cómo sería? My mom played the guitar. Eso es lo que deben hacer con cada una de esas oraciones. Si dice negativo, recuerden cómo yo hacía los negativos en el pasado simple. Pueden volver atrás. Alright? So I'm gonna read the sentences. Number 1. I write a poem. That is in negative past tense. Number 2. Sarah and Kimberly sing in a band called Girls Aloud. Positive past tense. Number 3. BTS visits Brazil. Positive past tense. Number 4. My sister buys the new iPhone 11 Pro Max. Negative past tense. Number 5. I have 5 dogs and 2 cats. Positive past tense. And number 6. I missed the train for school. Negative past tense. ¿Ok? Entonces, repito por si no se entendió la instrucción claramente. Estas 6 oraciones que están en presente, tengo que trasladarlas al pasado simple. Pasado simple. ¿Bajo qué regla? Bajo las reglas que salen también en su paréntesis, ya sea negativa o positiva. Así que de eso tienen que fijarse bien. Pueden volver atrás para revisar las reglas que aprendimos hoy, o que recordamos en realidad, porque esto pasado simple se pasa año tras año. So, that is all. So, well done, students. I congratulate you for finishing the video. Les felicito por terminar este video. Así que, chiquillos, mañana voy a proceder a hacer la revisión, obviamente, en otro video. Y vamos a ver otras cosas, vamos a hacer más ejercicios. Y el día viernes vamos a ejercitar en vivo. ¿Ok? So, that's it. I see you next time. Have a great, great day. Take care of all of you. Bye bye.